Bueno, muy buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Les doy un fervoroso y cariñoso saludo a esta conferencia de la Jornada de Ciencia y Cultura que hemos llamado o hemos bautizado Eufrasio Bernal Dufo en memoria de nuestro pasado presidente. En el día de hoy, la conferencia está a cargo del ingeniero Camilo Matiz León. Él es un ingeniero muy importante, sobre todo por la actualización en la moderna tecnología. Vale la redundancia, actualización y moderna, porque es una persona muy destacada. Él es investigador en modelamiento 3D e inversión geofísica, también en gradiente geotérmico y geomática. Para mí es un honor y es un gusto hoy presentar al ingeniero John Camilo Matiz León. Él es ingeniero catastral y geodesta y magíster en Ciencias de la Información y Geomática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es el primer colombiano en ser fellow y con posgrado en Geothermal Training Program. Tiene más de 12 años de experiencia en geociencias, específicamente en exploración de recursos geotérmicos, en geofísica de campos potenciales, en sistemas satelitales de navegación global, en inversión geofísica 2D y 3D, en modelamiento 3D, en geomática, en sistemas de información geográfica, en estadística y análisis especial. Y pudiera seguir leyendo todos sus realizaciones y estudios. Trabajó previamente como investigador en geomática para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Espacio, bajo la responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es miembro de la Asociación Geotérmica Colombiana, de la Asociación de Profesionales sin ánimo de lucro en estos temas, cuyo principal objetivo es promover la exploración, desarrollo, uso y aprovechamiento de la energía geotérmica de Colombia. Bienvenido, ingeniero John Camilo Matiz León, a este ciclo de conferencias y a esta subsociedad geográfica de Colombia. Bienvenidos todos. En este momento ya hay 80 personas conectadas por el Internet. O sea que este tema es de esos temas que causan admiración e interés. Adelante, doctor Camilo Matiz. Coronel, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Y para mí de verdad es un gran honor y un gran gusto poderles presentar este trabajo. Como pueden ver en la diapositiva inicial, es un trabajo integrado que ha sido, digamos, de unos buenos años de esfuerzo, pero se ve reflejado en lo que queremos transmitir, como lo dice el coronel, en aumentar el conocimiento del territorio. Y mi punto de vista acá va a ser desde el punto de vista de cómo nace este proyecto por ser usuario de este tipo de información y el por qué y para qué lo necesitamos. Y bueno, ya lo que nos atañe como tal a la implementación, a la adquisición, al levantamiento de los datos, al procesamiento y por fin tener una verdadera red actualizada con base en todo lo que veníamos o lo que venía haciendo las diferentes entidades que tienen que ver con este tema, sobre todo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero el Servicio Geológico, el por qué está participando y por qué desde el tema del cual yo soy partícipe en esta entidad. Digamos, de manera general, la idea es presentarles una serie de descripciones como tal de lo que es la red. Y esta red como tal es una materialización para tener puntos de gravedad absoluta en el territorio. Esto sirve para conocer con precisión y exactitud el campo de gravedad en nuestro país. Y esto significa que podremos tener una ingeniería, una infraestructura intangible que está materializada, valga la aclaración, sí, físicamente por unos amojonamientos, por unas incrustaciones, pero que a la final es de cierta manera intangible, pero que el dato persiste en el tiempo. El dato se puede obtener para llevarlo a una serie de correcciones, de mediciones y que nos pueden ayudar a entender mucho mejor lo que está pasando en el territorio a nivel del campo de gravedad. Se mide con la gravedad absoluta. Estamos midiendo en un punto específico por medio de una observación directa, como se hacía inicialmente por los científicos que desarrollaron y empezaron a trabajar con estas tecnologías ya hace más de 100 años.
por péndulos verticales o se cuantifica por procedimientos indirectos a través de la medición de la caída libre de un objeto por medio de herramientas o de tecnologías como los gravímetros para medirlo en este caso de manera absoluta. Aquí digamos que la idea es poder distanciarme un poco, pero no sin ánimo de por qué se necesitaba la gravedad absoluta para todo lo que tenemos tanto desde los marcos de referencia y sistemas de referencia que manejan el GIGAC, como también usuarios como lo somos el Servicio Geológico y otra serie de entidades, incluso también privadas, que hoy en día tienen más asequible ese tipo de tecnología, no la absoluta, la relativa, para hacer todo tipo de densificación, de exploración, de prospección, de cualquier índole donde la gravedad sea una variable física a medir. Este proyecto pues, necesita una participación internacional porque Colombia no cuenta al día de hoy con un gravímetro absoluto. Entonces, digamos que empezando en la participación y nosotros como usuarios del servicio geológico y digamos que el énfasis de lo que el coronel leía en el resumen de mi hoja de vida es por qué se menciona tanto la palabra geotermia, por qué calamos allí y por qué además el interés de tocar las puertas con el IGAC y luego las dos entidades empiezan a buscar unos aliados estratégicos y encontramos el techo como tal de lo que podríamos encontrar en el mundo, que fue la Oficina de Gravimetría Internacional, que es el brazo científico para la gravedad absoluta de la Asociación Internacional de Geodesia a nivel mundial. Este Buró de Gravimetría Internacional es una organización oficial sin ánimo de lucro que la República de Francia patrocina a través de su institución de desarrollo para el desarrollo de la Francia y está ligado estrictamente al Laboratorio de Geociencias de Toulouse. Digamos que hay una convergencia también de entidades a nivel internacional y sobre todo específicamente en Europa, donde pudimos encontrar el ente rector, donde el cual también los datos que adquirimos y se procesaron en esta red van a llegar a ser parte de esa base de datos mundial para construir una serie de componentes y elementos que son necesarios para conocer el campo de gravedad, no solamente en el territorio colombiano, sino a nivel mundial. ¿Por qué surge la red? Pues hay que generar conocimiento del campo de gravedad en el país, como le venía comentando, aporta los sistemas y marcos de referencia. Es muy importante conocer esta variable para mirar las variaciones al nivel de medio del mar. Se puede verificar y se puede apoyar también en la deformación de la corteza vertical, es muy importante para mirar estos cambios de densidad. Y aquí es donde hago énfasis el por qué la exploración de los recursos naturales desde la geofísica, que es como se entendería un poco esa integración que decía gravedad dentro de la geofísica y la prospección que se hace de los recursos naturales. Y es aquí donde me desprendo un poco porque como usuario, ¿por qué llegamos a este punto de participar y de decir, necesitamos actualizar esta red? Porque sí existía, pero a medida en la presentación vamos a ir encontrando cómo fue esa actualización. ¿Por qué el Servicio Geológico Colombiano y la geotermia? Bueno, la geotermia es la ciencia que se dedica a estudiar simple y llanamente el flujo de calor desde todo el interior del globo, del planeta, hacia la corteza, hacia la superficie. Al estudiar este recurso, se vuelve un recurso natural, sabemos que la geotermia se puede aprovechar para la generación de energía, pero también tiene otra serie de usos y de índole, tiene una serie de expresiones, que eso se puede verificar a través de diferentes métodos y hay una integración de diferentes geociencias interdisciplinares y allí es donde la geofísica y específicamente donde la gravimetría tienen una inferencia especial. ¿Por qué tenemos una buena posición geográfica y es un privilegio en el entorno geológico que tiene el país para el desarrollo de esa tecnología? Bueno, tenemos, digamos, esta fortuna de estar localizados en el Anillo de Fuego y digamos que estamos también localizados como tal en esa subducción que hay entre las placas que se encuentran cercanas al país. Lo que uno diría, hay un aprovechamiento como tal de ese recurso, podemos primero conocerlo y podemos explotarlo y es allí donde entra, digamos, las variables geofísicas, hacerlo parte y como lo vengo diciendo, la gravimetría y por ende nos vamos a ir hasta la parte inicial de la gravedad absoluta. Aquí hay una evidencia de estos sistemas convectivos donde circula el fluido, donde se puede verificar con expresiones hidrotermales como las fumarolas, los manantiales, los volcanes, depósitos de travertino que se encuentran en el país, pero como también en sistemas conductivos donde no hay circulación del fluido, pero es por el medio. El medio en este caso sería la roca. Entonces también podría haber un aprovechamiento como tal de este calor para la generación, unos usos directos como tal. Es una energía renovable, es una energía sustentable de base
que marca la gran diferencia como tal también con las otras energías que son renovables, pero que no tienen un funcionamiento de base 24/7, se podría decir. Así que la geotermia toma una gran relevancia. El servicio de LOI con estos temas lleva explorando décadas, pero ya hay un grupo consolidado ya hace una década, a partir del 2013, cuando se cambia de Ingiominas al servicio geológico, hay una consolidación del grupo de trabajo y se empiezan a explorar e identificar las diferentes áreas con potencial. Sobre todo la máxima expresión de la geotermia son los volcanes y definitivamente Colombia cuenta con un arco volcánico bastante amplio. Es necesario conocer, entender y por eso la exploración del recurso se hace de manera, se hace necesaria, se hace inevitable para entender el entorno como tal de lo que rige. Es una complejidad bastante grande por lo como es el volcán y todos los recursos, pero también como ese aprovechamiento de una manera limpia y de una energía de base pueda servirle al país y contribuir a estos temas. Y es acá donde una metodología que se ha construido a través de los años, llamada en 3G, de 3 geociencias, la geología, la geofísica, la geoquímica. Es por eso que precisamente en la geofísica se evidencia la necesidad de hacer esta prospección desde los campos potenciales, gravimetría y magnetismo, levantamiento de la información, de la data, procesamiento, incluso modelamientos 3D para hacer inversiones geofísicas constreñidas, perdón, y luego un modelamiento conceptual de estas áreas geotérmicas para conocer todos los componentes del modelo conceptual para saber el reservorio, la fuente de calor, etcétera. Es allí donde la gravimetría permite identificar en la roca estos cambios de densidad. Y estrictamente aquí me quiero concentrar en esta diapositiva porque es aquí donde nace esa gestión del dato. Vamos a campo, medimos la gravedad, la gravimetría con gravímetros relativos, conocemos discúlpeme, conocemos en un punto donde está ubicado ese cambio de densidad, si podemos saber si hay una anomalía positiva o negativa, la procesamos, representamos, hacemos unos modelamientos y lo vamos hacia la geotermia y muchas veces, digamos que para un modelamiento conceptual se vuelve importante este cambio de la densidad de la roca. Pero es aquí donde nos dimos cuenta como usuarios de que faltaba algo más para mejorar esa precisión y exactitud, pero también desde el punto de vista del usuario nace una logística y eso también afecta la toma de decisiones y eso se ve incrementado en los recursos que hay que invertir para la adquisición de los datos para que podamos obtener ese tipo de representaciones de la geofísica. Es allí donde, desde ese punto de vista, decimos, aquí falta por mejorar, pero no es el momento de decir, hey, ¿quién lo debe mejorar? ¿Quién es el responsable? Sino hay que ir un poco más allá al momento de ser proactivos y empezar a tocar las puertas y decir, vamos a trabajar de manera interdisciplinar. Tenemos equipos, tenemos sobre todo el capital humano, el conocimiento de los profesionales en el país es muy amplio y de muy alta calidad como para no saber que podemos alcanzar este tipo de cosas. Desafortunadamente a veces ya los presupuestos para comprar este tipo de tecnología que no están actualizada, pero que igual sigue siendo de punta, igual pocas entidades en el mundo tienen un gravímetro absoluto, se hace necesaria esa densificación de los ajustes de las redes de orden 1, 2 y 3, que es de uno como usuario, donde se amarra, donde puede fijar el punto de amarre para luego ir a el área a hacer la investigación, hacer la prospección geofísica para analizar todos esos componentes. Y también viene un sentido de la calidad del dato, de la métrica del dato. Así que es necesario que esos equipos relativos, que son los con los que trabajamos en la gravimetría, tengan una calibración entre puntos absolutos, porque la deriva y los cambios de altura, los cambios bruscos, por llamarlo de alguna manera, para el equipo, lo siente el equipo y se pueden ver reflejados en la información, se pueden ver reflejados en esas desviaciones estándar de las mediciones, es allí donde la estadística pues juega un papel importante para verificar esta parte. Si esto lo tenemos claro, si esto lo tenemos entendido y tenemos al alcance de cómo manejarlo, podemos mejorar con esta red que nos permite actualizar estos datos de gravimetría relativa amarrados a esta gravedad absoluta, que es con lo que no contábamos en el país, mejoramos el campo de gravedad en el territorio colombiano que nos permite a muchos usuarios, como les venía contando, a los sistemas de referencia de alturas, de gravedad, pero también para conocer las anomalías y esta prospección de recursos naturales de cualquier índole u otro tipo de estudios que también sirvan para el desarrollo del país en diferentes
en diferentes temas que contribuyan a esto precisamente. Y también que se hace necesario que el país pueda emitir, pueda conocer su territorio, su entorno para aportarle a los mapas o modelos de alcance mundial. Porque digamos que esto ya deja de ser simple y llanamente para desarrollo del país, sino es un desarrollo regional y un desarrollo mundial. Y específicamente es aquí donde cae ese contexto científico, donde definitivamente necesitamos trabajar de la mano. Pero mentiría si diría que no había unos antecedentes donde se hicieron unas primeras mediciones a partir de la década de los 40. La NOAA, que es la Agencia de Administración Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, tiene un servicio, o tenía un servicio más bien en esa época, para las costas y para la geodesia de los Estados Unidos, valga la redundancia. Así que ellos empiezan una cooperación con repúblicas americanas y en 1941 ellos inician una serie de expediciones para hacer las mediciones en diferentes partes del globo. Y es aquí donde por primera vez vienen en junio de 1941 a hacer una primera medición y se establece a través de un método de péndulo que era la tecnología que se manejaba en esa época. Para 1942 se identifica a 12 estaciones más. Así que para ese año tenemos en total 13, completando, digamos, una buena distribución que no tengo yo la referencia como tal, cómo estaban planteadas esas estaciones en el país, pero hay una evidencia en estos archivos del NOAA, de la NOAA, perdón, donde se puede verificar que sí hubo esta medición como tal absoluta por medio de este método del péndulo en nuestro territorio. Luego ya pasan alrededor de 30 años y ya se empiezan a establecer los primeros alcances de manera mundial, de manera global, para un marco y una estandarización internacional del campo de gravedad. Y es allí donde nace el IGCN 71 a partir del Observatorio Geofísico en Italia, donde también tienen que ver otros laboratorios, sobre todo en Europa, y es allí donde empieza una densificación a partir, recogen datos desde 1958 hasta el 71, 72, incluso, bueno, específicamente en el informe se encuentra desde el 65, pero recompilan también información anterior de otros países, y Colombia, en Bogotá, establece ese informe donde se encuentra una medición en este sentido de la gravedad. Lo que pasa también allí es que solo se especifica que una medición como tal y se hace un procesamiento para llegar a un valor final, pero el informe va más allá y digamos, si solo se habla de que el valor de Bogotá fue válido, pero encontramos que en Medellín, en Popayán y en Cali también se hicieron este tipo de mediciones. No pasaron por seguro ya cuestiones técnicas, la calidad del dato, era pues obviamente otra época muy complicado, hay una deriva de los equipos por hacer los tránsitos en avión, porque esto era ya internacional, de país en país, haciendo una medición, me voy a volver un momento, como lo pueden ver acá hay un establecimiento a través del continente americano, pero también en Europa, y también incluyen datos alrededor del mundo para este primer marco de referencia mundial que se tiene allí. Entonces, para esta época nosotros contamos con una estación que fue medida más o menos en el 71. Hay un método utilizado, ya un interferómetro láser para la época, y se hacen las respectivas correcciones y tenemos ya un valor mucho más actualizado con una tecnología de punta para la época, donde nos permite establecer ya ese único valor, obviamente teniendo en cuenta los anteriores también medidos en el territorio. Y digamos que aquí nace en 1995 la red de gravedad absoluta, con 3 puntos, y esto es ayudado por la Agencia de Mapeo de Defensa de los Estados Unidos y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ellos miden 3 estaciones con sus respectivas excéntricas, que son puntos vecinos, que son determinados también de manera absoluta, pero dado caso, teniendo una comparación a unos pocos metros y demás. Y esta red específicamente está ubicada en Cartagena, en Honda y en Bogotá. Desafortunadamente, el mejor punto conservado de esta red de solo 3 puntos es en Bogotá, en el Colegio de San Bartolomé de la Merced, allí no se me olvida el nombre, este es el Instituto Físico de los Andes, que pues está administrado por la Universidad Javeriana, pero queda en predios del Colegio de San Bartolomé de la Merced. En Honda, eh, se sabe dónde está coloquialmente el punto, ese punto de Honda en Bogotá, para mí personalmente han soportado
la exploración de hidrocarburos en el país, porque era la famosa, o es aún la famosa línea de calibración de los equipos que uno tenía que hacer ese tránsito Bogotá, Honda, Bogotá, entre los puntos absolutos para que mirar la deriva del equipo relativo y mirar cómo cambia y demás. Pero digamos que esto, aquí es donde empieza uno a ver cierta logística, empiezo a conocer que para lo que se pretendió hacer en su momento, en el 95, para tener más datos actualizados a partir de una tecnología de un gráfico como el FG5 también de caída y que tiene un interferómetro de láser y mide esta caída en una cámara de vacío, pues es súper importante, pero al final fue lo que derivó y lo que los usuarios tuvimos que utilizar a través del tiempo. O sea, esto permaneció así e incluso pues son los valores como les cuento que se han utilizado para todo. Y Cartagena, desafortunadamente, ubicado en el Cerro de la Popa, perdón, el punto no sobrevivió a una remodelación. En Honda pasó algo similar, solo que se ve como la esquela donde quedó la marca de la medición. Muchos de los que de pronto puedan estar en la charla, sé que si han hecho esta calibración, conocen de este circuito que se tiene que hacer entre Bogotá, Honda, Bogotá, y que realmente pues era a la final el resultado uno pensando, conociendo con nuevas tecnologías, nuevos equipos. Aquí falta algo más para que nuestros equipos queden de una manera, de cierta manera calibrada para que tengan una mejor precisión y exactitud para los procesamientos que necesitamos hacer. Los antecedentes más actuales antes de la red son esta densificación a partir de precisamente esa red que se tenía entre Bogotá, Honda y Cartagena en rojo, que tiene el IGAC y hace un establecimiento de estaciones de primer orden, las azules, y de segundo orden, las verdes, que más o menos con las de tercer orden acá en el mapa de la derecha, van sobre las vías del país, sobre las vías principales. Es allí donde se hace también una nivelación y se combina el campo de gravedad con la altura para tener un componente físico. Deja de ser un poco más matemático, sino que ya las mediciones permiten que esto sea ya de una manera más física y por ende más precisa y exacta la componente de altura que tenemos allí. Esto, a su vez, el IGAC ha hecho un trabajo súper importante a través del tiempo, densificando esta red de orden 3 sobre todo, y cuenta con más de 13.000 vértices que permiten pues tener valores donde se pueden amarrar a los distintos proyectos, investigaciones, estudios, levantamientos en sí que se necesitan para esto. Pero esto derivado de una red absoluta que solo estaba concentrada realmente en dos puntos, Bogotá y Honda, porque Cartagena desaparece, pero mal o bien, pues con los detalles de los valores adquiridos aún siguen soportando estas mediciones. Y es allí donde ya como usuario, desde la geotermia, desde esta prospección, incluso compartiendo el servicio con otros compañeros en volcanes, en recursos minerales y demás, se entiende que hay una necesidad inmediata de poder solucionar esto y de poder aportar como tal para que todos estos procesamientos y modelamientos tengan una verdadera línea sin incertidumbres, reduciendo esto en los resultados que tenemos. Así que en el 2018, digamos que desde el servicio del grupo de geotermia, se empieza a conceptualizar de cómo se puede llevar a cabo costos, y es acá donde el proyecto se parte en dos. No deja de ser científico, lo es y lo va a ser siempre, pero toma una envergadura logística que no se imaginan. Esto es increíble, la tramitología y la burocracia un poco que hay que hacer para poder traer equipos, para que haya ciencia en el país y para que se pueda hacer. En muchos casos es más fácil, ¿no? Pero dependiendo de lo que se vaya a hacer y cómo deban traerse todas esas tecnologías, también es. Y ya en el 2018 ya nos reunimos con el grupo de geodesia, en ese momento ahora la subdirección geodésica y cartográfica, si no estoy mal, en el IGAC. Ellos ya tenían una propuesta de trabajo ya conceptualizada hace más de un año. Entonces, lo que simplemente unimos esfuerzos porque a la final está el punto de vista de los sistemas y marcos de referencia para este tipo de variables y sobre todo la gravedad que es tan importante, pero también están los ojos de los usuarios. Entonces, es una combinación ganadora, porque a la final tenemos que llegar a un consenso si queremos también salir avanti con estos resultados y vamos en un gana-gana, porque a la final los usuarios de los sistemas lo van a tener allí para estos marcos de referencia nacional, regional y mundial, pero también en el día a día de la rutina de hacer esa prospección de todo lo que necesitamos como tal,
para mirar las anomalías, para conocer para los diferentes recursos naturales y otra serie de investigaciones. Entonces ya con ese entendimiento en el 2019 se llegó a una materialización. El equipo, por un proceso bastante largo, algo complejo de importación temporal, porque este equipo es de las entidades que pudieron ver, que son dueñas de, sobre todo del laboratorio del JET. Hay una importación temporal y preciso, llega en época de pandemia, los expertos estaban acá y tuvieron que devolverse para Francia porque la frontera se cerró, el aeropuerto se cerró, así que ahí quedó digamos, hubo que devolver el equipo casi 6 meses después. Estuve en Colombia quieto en un laboratorio del Servicio Geológico sin poderse utilizar, sin poder medir, pero se devolvió a Francia y sin embargo insistimos y esperamos que las condiciones cambiaran, convenciendo también a las partes directivas de que esto es una necesidad, manteniendo el presupuesto, que en esto es muy complicado a veces cuando no es el presupuesto de una entidad que está dirigido a eso, hay su misionalidad y una visión que es garantizar, ¿cierto?, para todos los requerimientos que tiene esta entidad hacia el país, como lo hace el Servicio Geológico, pero se pudo mantener, así que retomamos estas mediciones, la importación temporal, la tramitología, así que el levantamiento de los datos lo hicimos en febrero o marzo del 2022 y el procesamiento lo hicimos en septiembre del año pasado, teniendo por fin unos datos procesados para mirarlo allí. Pero hay que preparar, dirían los chefs, hay que hacer un mise en place del asunto y hay que preparar unos protocolos para poderlo hacer de una mejor manera, de la mejor manera posible que sea en el país. No soy geólogo y comparto la posición de los geólogos que en Colombia es casi imposible hacer una medición orientada de gravedad absoluta. Es que Colombia se mueve, como lo vieron, y desde la geotermia lo sabemos muy bien, y eso no nos puede impedir hacer una medición con la menor incertidumbre posible. Tenemos tecnología que podemos compartir ese conocimiento, aportar, y así que podemos llegar con esos expertos de estos laboratorios en Francia, llegar a las mejores mediciones a niveles de certidumbre bastante buenos y que ahora sí puedan densificar esa red, tener unos datos robustos para que podamos aportar en esto. ¿Y qué es lo que tuvimos que hacer en esos protocolos desde la parte como tal, desde los marcos de referencia, pero también de los usuarios? Y es buscar una estabilidad geológica, una estabilidad regional en ese caso, una estabilidad en el lugar de la medición, porque puede ser que quede cerca a un edificio, pero ese edificio pronto lo van a demoler o se va a eliminar el punto y demás. Hay que buscar también ese mantenimiento y estabilidad a largo plazo de los emplazamientos, de las incrustaciones, de los amojonamientos. Hay que acceder, es un equipo bastante grande, que tiene sus consideraciones grande y delicado, así que hay que poder acceder y también luego, cuando quede el punto, la logística para que los usuarios, la academia, la industria puedan acceder fácilmente y esto no sea restricción porque si el dato está muy bien guarecido en un laboratorio donde nadie puede entrar, es inútil ese dato, esa medición, se ha perdido el dinero invertido, se ha perdido el tiempo, se ha perdido el conocimiento. Desde que este dato contribuye a generar más conocimiento, esa es la utilidad que le puede dar el país, es el desarrollo que se puede generar. También hay que mirar una situación de ruido ambiental y cultural, esas situaciones que por las actividades humanas puedan generar un ruido en la medición y también buscando que seamos lo más acertados posibles en que estén enfocados estaciones permanentes GNSS, donde haya esa vinculación y podamos tener, como les comentaba, como lo hace el IGAC y también otras entidades de pronto en el servicio geológico con aplicaciones específicas donde estén esas mediciones satelitales de GNSS con la medición física de la gravedad, en este caso absoluta, que es mucho más diciente, con la relativa también, porque se amarra a estas mediciones absolutas, pero en este caso es el aprovechamiento para casi tener estaciones absolutas en todo el sentido de tener alturas, gravedad, porque no niveles de referencia en el mar, etcétera, etcétera, que sería muy bueno para todos estos marcos de referencia. Una lucha, fue un tema de bastante investigación, de revisar, pero por fin conseguimos estas entidades que les debemos toda la gratitud por prestarnos sus instalaciones para hacer estas mediciones. Como primeros datos fueron 15 universidades más o menos, un museo, una compañía privada que nos permitió entrar y 3 instituciones gubernamentales donde pudimos ubicar estos datos. Así que digamos que, como pueden ver, el común denominador es la academia. Las universidades siempre van a estar prestas y es allí donde hay que sembrar esta semilla, donde hay que explicar para qué sirve esto, para que pueda ayudarse en las diferentes facultades y esto hay que volverlo interdisciplinar. Esto no es del geofísico,
ni menos del geodesta, tampoco es del geólogo y tampoco es del ingeniero, es de todos. Es allí donde podemos construir, hacer esa sinergia y de verdad el conocimiento se va construyendo de una manera mucho más, la incertidumbre se reduce porque hay muchas aristas que pueden ver y pueden hacer notar dónde están esos focos de incertidumbre para poderlos reducir y así llegar a un mejor, al mejor entendimiento posible para estas mediciones. En esos preparativos que les contaba ahí de la parte logística, sobre todo, no dejan de ser menos y se vuelven un cuello de botella, a veces un dolor de cabeza, porque todo es tiempo, el tiempo es dinero, así que la importación temporal, trámites ante la DIAN, este equipo tiene una cámara de vacío usada, obviamente el equipo ha sido utilizado alrededor del mundo, así que con el ICA hay que hacer ciertos trámites para esta bomba de vacío, el cargo, el envío desde el laboratorio en Toulouse al laboratorio en Bogotá, hasta ya poderlo sacar de incluso de aduanas, que llega al laboratorio, luego la instalación, prepararlo. Esto tiene toda una logística que siempre es una relación ahí entre la parte científica y que todo llegue bien, que no falte el cable, que no falte la conexión para que la medición se pueda hacer en los tiempos que son porque como les comento, esa toma de decisiones siempre es dinero y en la investigación siempre estamos pensando en el dinero porque hace mucha falta. También en todo lo que quiere decir para el transporte, un vehículo que cumpla con las dimensiones y la capacidad para transportarlo por todo el país. Todos conocemos acá la topografía y también el estado de nuestras vías y las situaciones que se pueden llegar a presentar allí, el orden público. Como anécdota, digamos, estuvimos en varios sectores, sobre todo entre llegando al sur del país, en la parte del Cauca, con paros armados, también con parecigas, entonces un equipo o, bueno, de profesionales, también una persona extranjera. Todos sabemos que esas situaciones que pueden ser, no necesariamente tienen que ser por esa situación, pero son llamativos, así que la idea era evitar el menor riesgo posible y pensando siempre en que la medición quede bien desde la ciencia, pero sin olvidar esta logística que se vuelve realmente importante. Y el clima, viento, temperatura, lluvia que afectan el equipo. Entonces, esto impacta la medición, esto impacta la certidumbre que yo pueda tener allí y esos permisos de acceso y de ingreso como tal a las locaciones para hacerlo. Un procedimiento de manera general, y como lo vieron en la línea del tiempo, hay que hacer una materialización, hay que hacer un vacío y hay que hacer una medición como tal. Esto para la implementación. Entonces, como vieron en el 2019, se hace esta materialización, se hace un amojonamiento con todas las directrices que tiene el IGAC para ese tipo de estructuras, quien es la entidad rectora, y que da las facultades y da los lineamientos para hacerlo. Desde el equipo se hacen los procedimientos iniciales, unas pruebas a la bomba de vacío, se hace la ejecución como tal del vacío para el equipo y luego ya se hacen las primeras mediciones y se verifica que pues el cambio, el vuelo, el transporte, etcétera, la instalación, esto quede bien y se puede hacer estas mediciones con el interferómetro láser y el dropper funciona y el super string, que lo veremos más adelante en la explicación del equipo. Precisamente, les pido un segundito, lo podemos ver aquí en pantalla y está compuesto por un dropper, que es donde está esta caída de la masa que tiene allí y se mide con el interferómetro láser que vemos abajo. Entonces, esa es la composición. Para los que han podido trabajar con gravimetría relativa, pues podrán darse cuenta que es bastante, es muy diferente de lo que se trabaja. Ya lo veremos en las mediciones de gradiente vertical que le aportan a estas mediciones. Podemos tener unas dos fotografías de los componentes iniciales como anécdota, son dos lugares. El de abajo es en Florencia, Caquetá, la Universidad de la Amazonía, y el de arriba es en Montería, en la sede de Córdoba, de la territorial Córdoba, perdón, del IGAC. El equipo allí en Florencia, por el calor, iba perdiendo el vacío. El vacío es algo que se debe hacer, esas pruebas y esa ejecución del vacío durante casi 2 días, 3 días, tal vez menos, y que no se puede perder en toda la medición, sino se pierde ese tiempo y toca volver a empezar. Así que es lo inicial que debe tener el equipo y lo íbamos perdiendo por la temperatura de Florencia. Le decía a Germinal ya en la presentación del equipo, pero es el experto, el jefe de esas mediciones en el JET, en Toulouse, estaba en la puerta de la Amazonía colombiana. Era inevitable, hay que luchar con la naturaleza, pero la ciencia no lucha de manera negativa, sino es una sinergia que hay que construir y bueno, no logramos perder el vacío. Aquí en Montería hubo un problema de nivelación,
así que él pues tuvo que revisar el equipo, así que Colombia definitivamente tenía que luchar un poco con esto, pero logramos hacer las mediciones. El clima, nuestras condiciones son adversas, también la parte geológica, pero se logran unos datos de buena calidad que constituyen esta red. También está compuesto por una consola de control, también está compuesto por la parte de lo que se puede verificar del software para hacer, mirar cómo están yendo las mediciones, los sets de los drops, cuando hace la caída de la masa y perdón, lo que hace el interferómetro. Esta foto porque me parece sustancial. ¿Cómo es esta acomodación en el vehículo? El equipo debe estar conectado 100% a una carga eléctrica que lo alimente. No se puede apagar. Así que en este caso, cuando llegábamos al sitio de medición, lo importante era poder conectarlo para que no hubiera esos cambios en la entrega de energía para el equipo, para que el equipo funcione bien. Pero cuando no, el vehículo se encargaba de hacerlo, pero igual siempre tenía sus limitaciones. Así que, digamos, esta logística la hay que preparar para que podamos avanzar y podamos llegar a una buena toma de puntos en las estaciones seleccionadas. Ese es un esquema general de lo que viene, digamos, en el manual del equipo, que está compuesto por la cámara del dropper, la cámara de caída, donde está el interferómetro, que es el láser, y con el interferómetro y con el láser, que está más ubicado abajo, que mide esa caída, el super sprint, que mide, digamos, esa velocidad con que cae, esa masa donde está acomodada para verificar que caiga en el vacío, que mida el láser como tal, y los inclinómetros que son los que permiten verificar esta nivelación del equipo, y ese pues sería es el emplazamiento esquemático del gravímetro que utilizamos, es una 10, específicamente de un micro G Lacoste, y digamos que el principio de este es poder tener los espejos, poder hacer la medición con el láser, poder detectar estas ondas allí de lo que hace esta caída, y así que esta masa se ve reflejada en estas franjas ópticas y el interferómetro permite captarlo para así determinar la aceleración gravitatoria local que tiene ese punto y lo hace de manera absoluta. Digamos que hay una serie de consideraciones, especificaciones más bien para el equipo. Es portable, es un equipo que se puede transportar. Obviamente no lo pareciera, pero hay otros equipos como el FG5 que son exclusivos de uso de laboratorio y aunque se han utilizado, como pudimos ver en las mediciones de 1995 en el país. Así que, pues, digamos, la tecnología se acomoda a la situación en campo. Y siempre en campo uno diría el campo manda. La tecnología se acomoda un poco a las condiciones, una temperatura controlada para el equipo, lo que les contaba de las anécdotas de Florencia y de Montería, sobre todo de Florencia, que fue el que afectó muchísimo el calor, la temperatura, la humedad, que se autonivele, tiene que estar nivelado. Este equipo A10 precisamente se llama el absoluto 10, por una precisión de 10 microgales en los instrumentos. Eh, También tenemos una precisión de más o menos unos intervalos de caída de un segundo. Digamos que esto traduce que es alrededor de un microgal en 30 minutos, es más o menos esa certidumbre. Es el rango dinámico para todo el mundo, no importa si él encuentra una anomalía positiva, o sea, un valor alto de gravedad, una anomalía negativa, un valor bajo de gravedad, él puede hacerlo sin ningún problema. Y hay unos rangos de temperatura de funcionamiento que era básicamente lo que nos estaba, perdón, afectando como tal. Allí la medición en algunos lugares donde el calor hace, la temperatura, perdón, hace de las suyas. Aprovechando, digamos, la experticia de Germinal, que fue digamos, nuestro jefe de comisión para las dos entidades, para ser el experto, sobre todo el jefe en el laboratorio del JET y para el Buró de Gravedad Internacional de estas mediciones, dijo que era necesario siempre la medición absoluta, hacer una medición de gradiente local con gravímetros relativos. Entonces, las dos entidades, nuestro grupo para la prospección geotérmica que hacemos y el IGAC para sus mediciones de densificación de las redes y demás, contamos con el mismo equipo de segunda generación del CG6. Entonces, chévere que se pudieron hacer estas mediciones y comparándolo con dos equipos que se calibraron con los valores absolutos medidos. Este es el ejercicio que hicimos. Las dos fotografías de izquierda y centro son en Ibagué, la Universidad del Tolima, y la derecha es en la Universidad Surcolombiana de La Plata, Huila. Entonces, digamos que allí hay una acomodación donde se hace una primera medición a base, tope, base, tope, para hacer este circuito, y allí se pueden encontrar estos gradientes, estas variaciones de la gravedad, de la gravimetría relativa en este caso, para luego tenerlo en cuenta en el procesamiento y que hacerlo de manera local. Digamos que
puede parecer un poco inseguro aquí. Muchos laboratorios lo que han tenido que hacer es construir sus propios trípodes de manera metálica, que no sean tan densos, que cumplan las condiciones, pero bueno, digamos que este ejercicio incluso nos comentaba Germinal que el IGAC francés, el Instituto Geográfico de Francia, lo hace de esta manera, el IGN, si no estoy mal, así que digamos es una buena forma para por primera vez asociarlo a la red, hacer estas mediciones en cada punto donde se tuvo que hacer la gravedad absoluta, y como les contaba de la referencia, es un Sintrex G6 de segunda y última generación en el mercado para este tipo de gravímetros relativos. Ese es un video muy corto de las mediciones que hicimos en el Servicio Geológico en la sede aquí de Bogotá. Lamentablemente este punto por el ruido cerca de la avenida NQS, carrera 30, el equipo, el absoluto no funcionó bien, pero muestra de manera amplia cómo se hace el ejercicio de gradiente, como base, tope para cada uno de los gravímetros, viceversa para el que empieza en el tope, y cómo se hace la instalación del gravímetro. Digamos, en este caso hay que prevenirlo mucho, el viento afecta muchísimo la medición. Esta la realizamos en la Litoteca Nacional, en la sede, esto queda en predios de la Universidad Industrial de Santander, pero es del Servicio Geológico Colombiano, donde está la Litoteca, donde están todos los núcleos de pozo que se han hecho en las exploraciones, sobre todo de oil and gas en el país. Y aquí también se ve el ejercicio y como, bueno, la acomodación del gravímetro absoluto para estas mediciones y las consideraciones de clima, como les contaba al inicio, esos protocolos de viento, de eso, de la temperatura, de la lluvia, el equipo no puede tocar el agua porque eso es un problema como tal. Entonces, digamos que en este caso podemos verificar cómo se hace allí esta medición. Ese es el equipo de trabajo. Pues fue un gusto poder realmente poder trabajar con este personal, porque al final cada uno entendió el rol que debíamos hacer y el por qué lo estábamos trabajando, y también pues con el aprovechamiento que hacemos con esta entidad rectora que es el BGI y con las entidades francesas de investigación que lo soportan. Bueno, mi persona, como están viendo allí, también Gerson Pardo, que también trabaja conmigo en el grupo de Getermia, que está encargado de la parte de gravimetría, pero en este caso para la red específicamente se enfocó en la gravimetría, en lo de gradiente. Daniel Hernández, que hace parte también de la subdirección geodésica del IGAC, también en este caso se ocupó de los gradientes. Lady, fuimos los líderes que conseguimos el proyecto de 2018, Lady Moisés, que trabaja para la misma subdirección en el IGAC, perdón. Germán Algabalda, que fue jefe de gravimetría, él ha hecho mediciones en América Latina, en Chile, en Perú, bueno, en Latinoamérica, incluso en África, en Asia, así que es un gran experto en esto y le agradecemos mucho por la paciencia. Las condiciones de trabajo en el territorio colombiano pues son muy diferentes incluso a las de Francia, pero él conocía otras latitudes donde también eran muy similares, así que a pesar de las adversidades pudimos llegar a unas buenas mediciones. Diego Cortés, que también en este caso apoyó para el proyecto de mediciones de gravimetría relativa. Y a la derecha tenemos abajo al director del Buró de Gravedad Internacional y también el director del de Science Environmental of Toulouse en Francia, y pues digamos que con esa sinergia desde la parte práctica y desde la parte técnica como tal con Germinal pudimos llegar a un buen término en estas mediciones. Quiero hacer también un reconocimiento especial a los conductores, porque sin ellos no hubiéramos podido recorrer casi 6.000 kilómetros en menos de 30, 25 días. Realmente es un esfuerzo que vale la pena y hace parte de este reconocimiento, y es una sinergia porque si la ciencia sin estos equipos de apoyo no es nada y no podemos llegar al lugar donde tenemos que medirlo. Así que John Delgado fue el conductor precisamente de la van donde estaba acomodado el equipo. Leonardo Prada fue el conductor para la parte del servicio biológico, los equipos y el personal que iba allí, y Jorge Hernández, funcionario del IGAC, que fue el conductor asignado por esta entidad para transportar los equipos y el personal de allí. Y esta, digamos que es las estaciones medidas, como pueden ver la ruta. Nosotros empezamos en Bogotá, primero fue Ibagué, bajamos a La Plata, fuimos hasta Florencia, luego de Florencia hicimos el paso por Injá para salir a Popayán, allí hicimos las mediciones, Pasto. Por cuestiones de seguridad no medimos en Tumaco hay un vértice materializado, pero Francia, así como Estados Unidos cuando saca sus mapas de seguridad, da unas restricciones a sus ciudadanos, y más cuando van a hacer este tipo de proyectos, así que hay zonas rojas, naranjas, pues prácticamente para esta época Colombia estaba en todo naranja, a excepción de las grandes ciudades, así que era prescindible primero la seguridad del experto y obviamente de nosotros mismos, de los equipos, de todos los que íbamos allí involucrados en esto.
Entonces de Pasto subimos a Buenaventura al Alto de Letras, del Alto de Letras a Medellín, Montería, Sincelejo, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, en Piedecuesta, no, Aguastica, perdón, Piedecuesta para Tunja. Luego ya terminamos en Bogotá para hacer la de Villavicencio y hicimos las últimas mediciones, quedaron 4 mediciones en la ciudad de Bogotá. Eh, Unas estadísticas muy generales, tuvimos 19 mediciones en estaciones permanentes GNSS mezcladas entre el IGAC y las de Georred del Servicio Geológico Colombiano, una medición en un mareógrafo y 3 estaciones relacionadas al IHRF, que es el marco de referencia internacional de alturas. Se tuvo una cobertura nacional en 21 ciudades, ubicados obviamente en 17 departamentos. Este ítem, digamos que fue la forma donde también desde el grupo de investigación geotérmica pudimos darle mucha fuerza para desde nuestro punto de vista como usuarios, que no es nuestra misión, poder llegar a hacer este tipo de levantamientos, porque estamos cubriendo todo el sector andino y esto pues va orientado a la cordillera central donde está todo este arco volcánico, donde está toda la geotermia a estudiar y obviamente pues también los volcanes como esta entidad es especial y espacializada y con toda su geología y con todos sus componentes vulcanológicos que lo hacen tan importante de monitorear, de evaluar, de investigar. Entonces esta fue, digamos, la forma de encontrar esa sinergia y siempre la va a haber. Todo esto siempre va a estar interrelacionado, así que siempre va a ser una relación simbiótica, una necesidad donde todos nos necesitamos con todos para hacer estas mediciones. Y también en la costa atlántica, más o menos con un cubrimiento de 400.000 kilómetros cuadrados, de lo que el cubrimiento que se hace allí, 5.500 kilómetros recorridos más o menos, y digamos que el planteamiento por parte del Terminal como experto de una línea de calibración corta, la primera que se puede hacer en Bogotá, en el sector urbano, con los cerros orientales, en Guadalupe, en el Cerro de Guadalupe, que ubicada una de las estaciones, como lo vamos a ver más adelante, y hay 3 estaciones, digamos, en la parte urbana, en el reactor nuclear, en el Servicio Geológico Colombiano, en el CAN, en las oficinas del IGAC y se me escapa la otra, en el Observatorio Astronómico Nacional Histórico, en el pie de Presidencia de la República. Entonces, digamos que puede hacer allí una línea de calibración muy corta y un cambio de altura bastante significante que permite esta variación de la densidad, bueno, de la gravedad absoluta en este caso, para poder tener una línea de calibración. Vamos a ver de manera general y rápida unos ejemplos de las mediciones que se tuvieron en este caso, como podemos ver en la sede, la estación de Huachica, la Universidad Popular del Cesar, y en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto, podemos ver más o menos con la precisión que se midieron cada una. Estas barras dicen la concentración de error que hubo en el momento de los sets que se generaron para las caídas y cuando él midió la aceleración para mirar la gravedad y demás. ¿Qué pasa? Que esta franja gris que tenemos acá nos va diciendo cómo estuvo disperso esto, ¿no? Así que el punto de Aguachica fue de los más estables, el de Pasto también, obviamente, si lo comparamos con Aguachica hay una amplitud de esta separación, pero a la final los puntos, las mediciones y los drops que se dejaron allí caer para estas mediciones en todo el juego de sets, pudieron tener a la final una retroalimentación bastante buena de lo que podríamos ver allí. En la siguiente veremos el valor de gravedad más alto en Santa Marta y el más bajo del rango de datos que medimos nosotros en el Alto de Letras en Manizales. Como acotación, este es el punto con gravedad absoluta más alto del país, más o menos entre 3.700 metros sobre el nivel del mar, muy cerca al Nevado del Ruiz, muy cerca de la ciudad de Manizales, en todo el Alto de Letras, en Almacafé, en la empresa que pues, hace tuesta café, de la café, además lo produce y etcétera, lo vende, allí está ubicado en estas bodegas de ellos allí. Vemos como hubo una variación muy corta, pero al final unos drops con bastante desviación en Santa Marta y en Almacafé, pues también estábamos no muy cerca de la vía, pero pues es una vía de tránsito, como conocerán, el Alto de Letras esta vez se caracteriza por tener un tráfico bastante pesado, pero pudimos obtener un buen punto con una variación también que no sobrepasaba los resultados esperados. Ya para la parte final, ya para septiembre del 22, hicimos el procesamiento de la red de gravedad absoluta para Colombia en el JET, en el Geoscience Environmental of Toulouse.
Allí pudimos conocer cómo hacen ellos el procesamiento. Obviamente, pues esto está ligado a un software como tal del equipo. El JET está ubicado en el Observatorio de los Pirineos Medios en Toulouse y podemos también tener una aproximación a nuevas tecnologías que ellos están manejando. Ellos, el JET, son los dueños del primer absoluto cuántico de carácter comercial, porque se han desarrollado muchos, digamos, en diferentes investigaciones y demás, pero este es de carácter comercial, así que con él ellos van a empezar una serie de mediciones, están ajustando esta tecnología con el proveedor, pero se viene un cambio también de tecnología pronto para hacer unas mediciones mucho más exactas, mucho más precisas, que tienen en cuenta otra serie de consideraciones allí. Entonces, digamos que ese acercamiento entre el procesamiento y también en lo que está en la actualidad, también nos llevan una directriz hacia las entidades encargadas como el IGAC, como el Servicio Biológico, como otras que hacen estas mediciones hacia dónde debe apuntar este tipo de tecnologías que podamos aprovechar. Esto que les quiero mostrar es de manera general. Esto tiene una parte procedimental bastante grande. Aquí hay una configuración del setup en el software G, que es de Micro G Lacoste. Hay una configuración de las coordenadas, una elevación, se ingresa el gradiente medido o el nominal en el caso que no se tenga. Se hacen unas mediciones a 80 centímetros para ver más o menos los porcentajes de error. Hacen esa serie de configuraciones de estación en cada configuración para cada vértice medido. Y se establecen más o menos unos errores de elevación de la estación de 3 miligales cada 100 metros y un error de la altura del gravímetro también aproximadamente 3 miligales por centímetro. Aquí hay, digamos, una vista de cómo quedaron estos sets de los drops que estuvieron allí procesados y cómo se pueden verificar que hay unos errores de aproximadamente 10 kilómetros, más o menos con diferencia de 0.1 microgales allí para cada medición, en este caso de diferentes estaciones y cómo pueden verificarse. Esto, como les cuento, es una configuración que se hace inicialmente, dependiendo de la estación, así que se va haciendo para que vayan ajustando. Como recuerdan las mediciones, estas barras eran mucho más amplias. Bueno, en el procesamiento pues se pueden ajustar dependiendo en qué momento deba hacerse esa verificación en el lapso del tiempo, porque esta medición no deja de ser una serie de tiempo. O sea, tiene un tiempo inicial, un tiempo final, y también incluye allí una serie de correcciones, en este caso por efecto de los movimientos de los polos, donde se incluye como tal en el software y se tiene en cuenta, digamos, para cada estación y se miran estas variaciones. Tenemos el caso de Pasto, de Guadalupe, aquí en Bogotá, y en Santa Marta, cómo se miran estas variaciones como tal y esas correcciones por el efecto de los polos. Otra parte también de la configuración y que es muy importante es cuándo es el mejor momento de hacer el corte del stop time, cuándo el inicio, pero cuándo el final para tener el juego de datos con el que se va a procesar y asimismo saber qué es la mejor aproximación de esos promedios de medición de la caída del cálculo que a veces no se tienen en cuenta. Entonces, toca empezar después de que se libere la masa, ya cuando la masa está recuperada, para que el valor de G pues quede determinado entre ese intervalo que les comento. Aquí tenemos, digamos, una representación para la estación de Guadalupe, para la de Cali, para la de Medellín, del procesamiento como tal y de todos estos sets, cómo están en el número de franjas que estuvieron, que dejaron en la adquisición para cada uno, dependiendo de las consideraciones de ese día, en las condiciones del clima, de la locación y demás, para que se hicieran esta serie de tiempo, valga la redundancia, y luego en procesamiento poderlos acotar y saber cuándo inicia, cuándo finaliza, para tener el mejor valor representado de la gravedad en este punto. Unas estadísticas del procesamiento: tuvimos 24 estaciones con una desviación estándar menor a los 10 microgales, 15 estaciones que corresponden al 63% menor a 5 microgales, y 11 estaciones con el 46% menores a 3 microgales. Así que inclusive lo esperado por el equipo, apuntado, por eso se llama la 10, con incertidumbre de 10 microgales, tuvimos menores al 5 y menores iguales al 3. Esto es muy bueno para una red. Además, la espacialización que pudimos hacer fue muy buena porque quedó una red homogénea. Hay estaciones de menos de 190 kilómetros una de la otra y de 240 kilómetros, así que ya podemos encontrar una mejor densificación como tal de lo que tenemos allí. Y unos valores mínimos, máximos y unos promedios como tal pues, de microgales del error en la comparación entre estaciones allí. Así que Medellín tiene como la frecuencia más alta y bueno, Cali, Cartagena,
el servicio geológico en Bogotá, el reactor nuclear Ibagué, están, digamos, sobre el límite inferior. Y todo se condensa, este trabajo ya casi de 4 años con el procesamiento incluido en esta tabla, que digamos es lo que a nosotros como científicos nos va a servir muchísimo y a la comunidad en general. Como les comentaba esto, la idea es que los datos sean aprovechados por todos, sean utilizados de aquí en adelante como una red de gravedad absoluta, un establecimiento y obviamente pues en los trabajos futuros que pretendo visualizar allí en más adelante de cada entidad pues es lo que se viene y ya lo que cada entidad puede desarrollar. Pero esto es el resultado de estas mediciones y esto es lo que le da ponerlo a disposición de la comunidad y así que tenemos la densificación de la red, pues ya después lo podrán conocer y demás, pero para que lo sepan que esta es como la aproximación que, el resultado final, una aproximación ya es el resultado final que tuvimos allí. Esta es la densificación, a la izquierda las estaciones que tuvimos, las 4 en Bogotá, con esta ampliación allí de la parte de la ciudad, y también una representación simplemente como tratando de ver dónde están los valores más altos que conseguimos con Santa Marta, perdón, y el más bajo en Manizales, pero tenemos esa representación de dónde están esos valores más altos y más bajos, pero simple y llanamente con efectos esquemáticos y de representación allí para la red de estaciones. Esto es, digamos, el sueño cumplido a lo que queríamos llegar. Obviamente falta mucho por hacer, pero digamos que es la primera aproximación. Ya para ir cerrando, digamos que la primera opción que van a encontrar es en datos abiertos del Servicio Geológico Colombiano para la descarga de la información. Está en formato file, en formato texto para que lo puedan descargar y utilizarlo para todas las investigaciones en la academia, en la industria, como usuarios para que lo puedan tener allí y poder pues utilizar la data. Y el IGAC está en proceso de actualizarlo en Colombia en mapas. Allí ya van a poder encontrar también, digamos, las formatos de adquisición para cada estación. Ya Liga hará un visor un poco más completo, pero desde el Servicio Geológico y guardando esta parte de las competencias y demás, la idea es que estos datos, estamos en preparación de una publicación científica, de un informe, pero la idea es que esta data a la final tiene que ser pública para que todo el mundo la aproveche y la pueda utilizar y pueda pues, hacer los estudios que necesiten a partir de esta información. En los trabajos futuros, pues simple y llanamente es como una mirada hacia lo que se puede hacer, una segunda fase, como se pueden dar cuenta en la región de la Orinoquía, la Amazonía y lo que es el Caribe colombiano como tal. Estamos hablando del archipiélago de San Andrés y Providencia. Faltan mediciones, es otro tipo de logística. Tal vez el IGAC ya dentro de sus condiciones o también entidades como el servicio lo puedan plantear, otra vez trabajar de la mano. Pero bueno, la idea es seguir llenando el país de mediciones de gravedad absoluta. Ya eso sirve para que se actualicen estas redes de gravimétricas de orden 1, 2 y 3 del país. Haya una nueva estimación de anomalías con los ajustes correspondientes que se puedan hacer con los datos ya existentes. Y esto es muy importante, utilizar estos datos de gravedad absoluta en el cálculo de los números geopotenciales y la estimación de un geoide nacional actualizado de mayor resolución para que le ofrezca esta verticalidad del país que se necesita. Y también esto de las contribuciones es un ítem muy importante, es un hito bastante grande porque le podemos contribuir a ese mapa de gravedad mundial que el Buró de Gravedad Internacional se encarga de estar actualizando cada cierto tiempo. Hay una periodicidad para ampliar la base de datos y poder generar un mapa de gravedad mundial, aportar datos de ese sector del globo al marco de referencia internacional de alturas y también al modelo de gravedad internacional y al modelo de referencia terrestre de gravedad, que son importantes porque obviamente hay sectores del mundo donde no se cuenta con más información y Colombia era uno donde no, pero ya tenemos una red que le puede aportar a esto internacionalmente. Otro logro que pudimos tener, digamos, y con esta primera aproximación y con este trabajo mancomunado con el BGI, que es el brazo científico de la IAC, con el Servicio Geológico y LIGAC, es tener miembros de correspondencia bueno, es un poco largo, en el grupo de trabajo 2.2111, que es el establecimiento del marco de referencia internacional de gravedad, que está adscrito al grupo de la subcomisión 1.1 para el trabajo de gravedad absoluta, que está ahí enfocado en la parte de gravimetría terrestre, marina y aerotransportada, y todo se va en la Comisión 2 de la IAC, de la Asociación Internacional de Geodesia, para el campo de gravedad. Y es la primera vez que
Lady, Moisés del IGAC y yo del Servicio Geológico podemos ser miembros de correspondencia a partir de esto y la idea es ampliar como tal la participación, hacer estas difusiones como tal del trabajo realizado y que aquí se desprendan muchísimos más trabajos que amplíen nuestra red de manera nacional, que así de pequeñas mediciones ya se vuelven locales, regionales, le contribuyamos como tal a esta investigación internacional que contribuye a mejorar el conocimiento. Disculpa, se me olvidó traducir este slide. La idea es pequeñas conclusiones para, desde el punto de vista de los marcos de referencia nacional y los usuarios, es hacer ya una verdadera red de gravedad funcional, más robusta, con efectos multipropósito, porque definitivamente esta data es multipropósito. Esa es la gestión del dato que hacemos en campo, que podemos llevarla a una buena certidumbre, a reducir esos errores y que a la final sirva para muchísimas cosas. Eso es lo que hace que haya un desarrollo de verdad de país desde la ciencia y la investigación allí como tal. Hay unas líneas de calibración más cortas, con menos errores para que los equipos no sufran estas derivas, estos cambios. Hay una reducción en los efectos, precisamente la de arriba, en los desplazamientos, como les contaba. Hay una mejor certidumbre de la precisión y exactitud de las estaciones, sobre todo para la parte de las mareas, mejoramiento de los gravímetros. Ya no tendrá que exponerse a grandes rutas, a cumplir con los criterios de calidad, sino que hay una serie de estaciones más cerca para poderlo hacer de una mejor manera, mejorar el nivel de confianza en las anomalías gravimétricas que se puedan generar y apoyar en el ajuste de estos datos y tomar una serie, tener, perdón, una serie de toma de decisiones mucho mejor, que obviamente disminuye los costos en la logística, el financiamiento ya se vuelve un poco menos complicada esa logística para tener el acceso a la información, calibrar los equipos, tener una data mucho más confiable sin que sea costoso para una entidad generar este tipo de conocimiento. Esta es la bibliografía que se utilizó para la presentación y de verdad les agradezco mucho por la oportunidad de poderles difundir esto a todos los interesados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Camilo Matiz. Es una gran satisfacción para mí, como presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, agradecerle esta conferencia tan interesante, tan útil, tan oportuna. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseamos una feliz tarde y como siempre nos despedimos diciendo que Dios nos lleve de la mano.